Tengo el gusto de cederle la palabra a Fernanda López, quien es representante del Centro Mexicano Pro Bono. Adelante, Fer. Muchas gracias, Fer. Muy buenos días a todas y todos. Yo soy Fernanda López, soy directora operativa del Centro Mexicano Pro Bono. Rápidamente contarles del centro. El centro es una asociación civil que brinda asesoría legal de manera gratuita a instituciones como ustedes, a organizaciones de la sociedad civil, a emprendedoras e individuos. El objetivo es justo generar estas vinculaciones con una red de abogadas y abogados que puedan brindarles esta asesoría de manera gratuita. Agradezco muchísimo a la firma Chévez Ruiz Amarripa por la participación en esta capacitación de obligaciones fiscales para donatarias autorizadas. Muchísimas Sami, Maritere y Adrián por sumarse como ponentes en esta sesión. Las y los asistentes invitarles, si en algún momento requieren alguna asesoría particular de algún tema específico que se aborde el día de hoy, con mucho gusto pueden contactarnos al Centro Mexicano Pro Bono y con muchísimo gusto podremos ayudarles con esta asesoría puntual que requieran. Entonces, muchísimas gracias y les cedo la palabra a Fer de la Junta de Asistencia Privada. Muchísimas gracias, Fer, por el apoyo que nos brindan. Voy a permitirme leer rápidamente una semblanza de los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña María Teresa Rosales. Ella es contadora pública y de estrategia financiera por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con un diplomado de impuestos internacionales por la Universidad de Leiden y un diplomado de impuestos internacionales por la Universidad de Maastricht. También nos acompaña Giro Gorospe. Él es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y brinda asesorías a clientes mexicanos y extranjeros en la Constitución, organización y régimen corporativo de las sociedades mercantiles. Y por último nos acompaña Sami Lázaro. Él es contador público por la Universidad Iberoamericana y cuenta con más de 22 años de experiencia en el que se enfoca en la práctica fiscal, en la consultoría y planeación de empresas nacionales y extranjeras. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les cedo la palabra. Muchas gracias, Fernanda, por la invitación a la Junta de Asistencia Privada y al Centro Mexicano Pro Bono. Les agradecemos la oportunidad que nos dan de participar en esta plática, en esta charla de obligaciones fiscales. Y queríamos comentarles brevemente dos cosas. Tenemos una agenda un poco apretada, creo que es muy ambiciosa y queremos tratar de verla completamente. Ahorita vamos a ver la agenda, pero en términos generales queremos hablar de las generalidades de las donatarias autorizadas, cuáles son los ingresos que pudieran tener las donatarias autorizadas, un tema de obligaciones generales. Vamos a hablar un poco también de temas que ustedes seguramente conocen muy bien porque en el día a día de sus donatarias las viven, y finalmente queremos dar una actualización del 2025 de ciertas obligaciones. Nos preguntaban al inicio de la sesión respecto a las preguntas y respuestas. Vamos a procurar terminar todo la agenda, todo el material que tenemos, y dejamos, si les parece bien, al final la sesión de preguntas y respuestas. Y si quieren, creo que pueden ir poniendo también esas dudas en el chat y las tocamos al final, Fernanda, y si no, luego les hacemos llegar las respuestas, pero creo que la idea es tratar de cubrir el material que tenemos preparado para ustedes, que entiendo que también se les va a compartir, y como decía Fer López, pues también encantados de apoyarlos si hubiera en el futuro algún cuestionamiento adicional o alguna duda que tuvieran con base en lo que platicamos el día de hoy. Sin más, le doy entrada a Maritere para que nos apoye. Voy a compartir la presentación. Me avisan cuando ya la vean. Estamos viendo. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Un poco la agenda, como ya lo había comentado, un poco Sami, es platicar de las generalidades, los ingresos y algunos temas de obligaciones generales.
y bueno, actualizaciones. Bien, vamos a empezar. Bueno, las donatarias están reguladas en el título tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre los artículos 79 y 89, aunque hay algunos otros pues, leyes misceláneas que tienen temas de regulación. Son entidades o fideicomisos en general sin fines de lucro y no están sujetos a tributación sobre ingresos o no están sujetos a impuesto sobre la renta en la regla general. Y bueno, ahorita vamos a revisar el listado particular del artículo 79, en el que nos van a decir cuáles son las organizaciones, las sociedades y las asociaciones civiles que están dentro de estas entidades, algunos colegios profesionales y cuáles son las actividades principales. Y bueno, aquí está un poco el resumen de lo anterior. Es título tercero del régimen de personas morales con fines no lucrativos. En general son personas morales y no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Aquí tenemos una lista que tal vez no vale la pena leer una por una, pero todas las que tienen el asterisco son las que tienen obligación de tener la autorización de donataria, que, bueno, las que ahorita tal vez resultan un poco más relevantes serían, bueno, de asistencia y beneficencia, enseñanza, investigación científica, desarrollo social, otorgamiento de becas, apoyo económico, desarrollo social y, bueno, culturales, etcétera. Bueno, esta es como la lista general de las que en términos del artículo 79 no se consideran contribuyentes del impuesto sobre la renta. Vamos a pasar a la sección de ingresos. Las personas morales que tributan en este régimen determinan un remanente distribuible, que básicamente es pues, todos los ingresos que obtienen en el ejercicio, menos todas las deducciones autorizadas, y esto se va a determinar conforme al título al que permanezcan la mayoría de sus miembros, ya sean personas morales o personas físicas. Y los integrantes, en la generalidad, únicamente van a considerar como remanente distribuible lo que se entregue en efectivo o en bienes a sus miembros, y en la medida en la que los reembolsos sean menores a las aportaciones, pues no va a haber un remanente distribuible. Hay algunas que tienen, o sea, que se consideran que tienen un remanente distribuible ficto, que si quieren ahorita les explico específicamente cuáles son, pero son en general las que están aquí: la asistencia y beneficencia, enseñanza, investigación, apoyo económico, desarrollo social, y todas en general son donatarias. El remanente distribuible ficto se considera cuando hay omisiones de ingresos, compras que no se puede comprobar que se realizaron o que se realizaron indebidamente o que están indebidamente registradas, erogaciones no deducibles conforme al título que le corresponda a cada una, los préstamos a socios, a integrantes o a familiares de socios o integrantes en general. Y bueno, cuando esto suceda, sí van a estar grabadas para efectos sobre la renta al 35%, va a ser un pago definitivo y se va a pagar en febrero del siguiente año. Entonces es muy importante considerar esto para que no nos vaya a pasar, ¿no? Entre los ingresos autorizados que tenemos serían pues todos los donativos, apoyos o estímulos gubernamentales, venta de activos fijos o intangibles, cuotas de integrantes, cuotas de recuperación, intereses, regalías, renta de bienes inmuebles, rendimientos de acciones y títulos de créditos
del gran público inversionista. Es importante que para todos los ingresos se expida CFDI de donativos, con el complemento de donativos, por el tipo de ingreso, y que la mayoría de las actividades o los actos que realizan las donatarias están exentas de IVA, y particularmente los donativos no están sujetos al impuesto al valor agregado. Respecto de los otros ingresos, sería enajenaciones y servicios, a venta de artículos o venta de servicios, enajenación de bienes distintos a sus activos fijos, es decir, cuando vendan activos fijos no estarán sujetos a esto, pero si es distinto de ellos, sí. Y la prestación de servicios a personas distintas de sus miembros o socios. Esto aplica un poco más para los que son como colegios o tienen alguna cuota de membresía, o para ser parte de la sociedad, ¿no? Ingresos por enajenación de bienes, intereses o premios. Van a aplicar algunas disposiciones del título de personas físicas, y las retenciones que se realicen se van a considerar como pago definitivo. Y hay algunas excepciones de esto, y creo que es importante revisarlo pues caso por caso, porque entre esas excepciones existen algunas donatarias. Creo que aquí terminamos la sección de ingresos, y como pueden ver es como muy general, pero sí es importante que revisen particularmente cuáles les aplican y cuáles no a ustedes, para que lo tengan muy presente. En cuanto a obligaciones generales, tenemos expedir comprobantes fiscales que tienen que contar con todos los requisitos que están establecidos tanto en la ley como en miscelánea, reglamentos, y tienen que tener los complementos o los comprobantes deben cumplir con los requisitos específicos para los donativos y para los otros ingresos. Llevar y conservar la contabilidad, esto es muy importante porque es la manera en la que ustedes tienen control. Control de donativos en general, pero específicamente en bienes. Es muy importante que puedan identificar a los donantes, cuáles fueron los bienes recibidos y entregados, si hay algunos que no funcionaron y fueron destruidos, los que no fueron entregados, cuotas de recuperación que obtengan por los bienes recibidos en donación. O sea, todo el tema de los donativos es muy importante que lo tengan identificado. La certificación de actividades, que va a ser el documento que les va a servir para acreditar que las actividades que sí están realizando sí son parte de las actividades que tienen autorizadas. Mantener toda la información a disposición del público para su consulta, y que es pues mantener toda su información pública, y pues en general tener todo en orden para cualquier tema. En específico para donatarias autorizadas, le voy a ceder la palabra a Giro para que nos cuente un poco el tema de la constitución de la sociedad, el objeto social y todos los temas legales que están involucrados. No, sí, muchas gracias y mucho gusto a todos. Les voy a platicar de manera muy concisa el tema de la constitución de las sociedades y unos aspectos específicos del día a día de las mismas. Aquí, primero que nada, obviamente muchos de ustedes ya han pasado por este proceso, pero creo que vale la pena recordar, ¿no?, que para el tema de donatarias autorizadas podemos estar hablando de asociaciones civiles, sociedades civiles o instituciones de asistencia privada, ¿no? En términos generales, los procedimientos son muy parecidos independientemente del tipo de sociedad que se elija. Sin embargo, sobre todo con el caso de instituciones de asistencia privada, hay ciertos requisitos adicionales que hay que observar, ¿no? En primer lugar, para constituir una sociedad tenemos que pedir la denominación de la misma, es decir, el nombre, cómo nos vamos a identificar.
tratándose de sociedades civiles y asociaciones, tiene que presentar una solicitud de denominación social a la Secretaría de Economía, mientras que para el caso de las instituciones de asistencia privada, esta autorización es otorgada por la Junta de Asistencia Privada, ¿no? De la entidad correspondiente. Ahora, de manera posterior, tenemos que, obviamente, determinar cuál va a ser nuestro objeto social, ¿no? Ahí en la presentación ven listadas las fracciones del artículo 79, 82 y 83 de la ley del ISR, que vamos a comentar más adelante, pero que básicamente son estas también que comentamos previamente, ¿no? Al inicio de la presentación, que tienen la obligación también de obtener la autorización como donatarias autorizadas. Determinar, por ejemplo, también quiénes van a ser los miembros de nuestra asociación, ¿no? Personas físicas que se reúnen para poder llevar a cabo estos fines. La siguiente, por favor. En ese sentido, después tenemos la determinación de los órganos de administración. En el caso de sociedades civiles, por ejemplo, esta va a recaer sobre un socio administrador. Uno de los socios va a ser quien tenga la administración de la sociedad. Lo mismo pasa con las asociaciones civiles, mientras que en las instituciones de asistencia privada, como ustedes saben, se nombra un consejo honorífico o un patronato, ¿no? Puede estar integrado por los propios miembros o por personas externas y va a fungir como este órgano consultivo y como este órgano principal de la sociedad. Y es importante también pensar para incluir dentro de estos documentos constitutivos quiénes van a ser los apoderados que pueden representar a nuestra donataria autorizada frente a terceros, ¿no? En el caso de sociedades civiles y asociaciones, funcionan de manera muy genérica como sucede con cualquier tipo de sociedad, ya sea civil o ya sea mercantil, donde los socios, los asociados a través de asamblea o inclusive los propios administradores pueden otorgar cualquier tipo de poder a los propios miembros o a terceros para que representen a las sociedades frente a terceros. Pero en el caso de instituciones de asistencia privada es importante hacer la aclaración, ¿no? Que en este caso únicamente se pueden otorgar poderes a terceros para pleitos y cobranzas, que son, como ustedes saben, todos los poderes relacionados con temas de trámites con autoridades, temas litigiosos, conflictos, notificaciones, etcétera. Y poderes de administración, que son los que nos ayudan a hacer los actos de día a día de la sociedad para cumplir con el fin de la misma, ¿no? Cualquier tema que esté relacionado con la realización de nuestro objeto social, que va a estar encaminado a estas actividades que hemos estado platicando, pero no pueden otorgar a terceros poderes para actos de dominio, que básicamente son aquellos poderes que nos van a permitir disponer de los bienes de la sociedad, realizar enajenación de bienes, ciertos actos que a lo mejor ya son un poco más raros, en el sentido que no están necesariamente ligados directamente con el objeto de la sociedad. Esos poderes de dominio, en todo caso, van a estar limitados en todo momento al propio patronato, por ejemplo, ¿no? Como órgano máximo de la institución de asistencia privada. Así. Ahora, ¿qué sucede? Para poder constituir la sociedad, el documento se tiene que otorgar ante escritura pública. En el caso de sociedades civiles y asociaciones, normalmente con asesoría ya sea del propio notario o de algún asesor externo, se redactan los estatutos, se pide el tema de la denominación que ya hemos platicado y se procede a firmar el acta constitutiva ante fedatario público, notario público, para que posteriormente se escriba en el registro público de la propiedad, que tiene un apartado de personas morales. Esto va a ser un tema de naturaleza civil. En el caso de las instituciones de asistencia privada, si bien el procedimiento es similar y también requerimos la participación del notario para la inscripción, como requisito previo tenemos que solicitar la autorización de la Junta de Asistencia Privada, donde vamos a entregarle una solicitud explicando, solicitando nuestra denominación, explicando un poquito el objeto, quiénes va a integrar, quiénes son los miembros que van a integrar la asociación, quiénes va a integrar el patronato, etcétera, etcétera, para revisión de la Junta de Asistencia Privada, quien una vez que lo revise, lo autoriza y envía una copia certificada, por así decirlo, de los estatutos sociales a ustedes,
para que con ese documento ustedes acudan con el notario para poder hacer ese otorgamiento de la constitutiva. Básicamente es el mismo procedimiento con este paso adicional de la autorización de la Junta de Asistencia Privada, ¿no? Ahora, como parte de los estatutos sociales, si bien la regla general en cuanto a sociedades, tanto civiles como mercantiles, es que si bien las leyes contemplan ciertas disposiciones generales que tenemos que observar, la realidad es que la regulación queda muy abierta para las partes. En el caso de donatarias autorizadas, por la naturaleza de las sociedades y por el tratamiento especial fiscal que se está dando, el SAT ha emitido y pide a los particulares que se apeguen a un modelo de estatutos sociales que van actualizando de tiempo en tiempo. El modelo es muy sencillo de ubicar, lo pueden ubicar en la página del SAT, y es bastante amigable porque el SAT maneja, digamos, ciertas cláusulas donde nos recomiendan cierta redacción, pero donde podemos tener cierto margen de maniobra e incluir algunos temas que nosotros consideremos relevantes, por ejemplo, en la parte del objeto social, si bien tenemos que incluir necesariamente como objeto social algunas de las actividades que nos van a permitir solicitar nuestra autorización como notaria autorizada, no necesariamente tenemos que seguir al pie de la letra ese formato, porque evidentemente el marco de actividades que podemos hacer pues es muy amplio, ¿no? Si bien se mencionan ciertas actividades, aunque veamos temas de desarrollo social, pues la sociedad puede ver 20,000 cosas en cuanto al desarrollo social, ¿no? Sin embargo, hay otras características que el SAT necesariamente piden que dentro de los estatutos se contemplen cláusulas tal cual como ellos lo solicitan en su modelo de estatutos, que son las que ustedes van a ver marcadas en esta presentación en color rojo. En el tema del patrimonio, por ejemplo, el SAT pide necesariamente que se destine el patrimonio de la sociedad a fines exclusivamente propios del objeto social por el cual ha sido autorizado, de tal manera que si después quisieran dedicarse a otra cosa en adición a lo ya autorizado, pues necesariamente tiene que solicitarse una nueva autorización, y en su caso tendrán que reformarse los estatutos sociales, ¿no? En el tema del patrimonio, por ejemplo, se puede solicitar la inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que esto no necesariamente es obligatorio, aunque más adelante lo vamos a comentar también para qué funciona este registro, ¿no? En el tema de asociados, como pueden ver, está todo marcado en rojo. Lo que dice el formato de estatutos del SAT es que en caso de fallecimiento, los herederos o legatarios de los asociados o de los miembros de la sociedad no van a tener derecho a la devolución de aportaciones realizadas por el socio fallecido. Esto deriva obviamente de que estamos hablando que estas sociedades no tienen fines de lucro, por lo cual no haría ningún sentido que la aportación ya sea regrese a los asociados, como es el caso de la oración que viene más abajo, que dice que no tienen derecho a recuperar sus aportaciones, ni tampoco que pasara a sus herederos, ¿no? Porque iría un poco en contra del propio objeto de la sociedad. En temas de asambleas, no hay nada obligatorio. Se menciona que se deben celebrar asambleas por lo menos una vez al año y se deben establecer reglas para convocar, celebrar y firmar asambleas. Esto queda un poco al arbitrio de cómo ustedes regulen los estatutos. Como simple comentario al margen para facilidad de todos, desde 2021 el Código Civil, al menos de la Ciudad de México, contempla la posibilidad de hacer asambleas por medios telemáticos en cuanto a sociedades civiles. Entonces se puede contemplar para facilidad de asociados que las asambleas se celebren a través de, por ejemplo, Zoom o cualquier plataforma de videoconferencia como lo estamos haciendo nosotros ahorita, cumpliendo ciertos requisitos mucho más sencillos que los que se señalan para sociedades mercantiles, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto al tema de disolución, va un poco también de la mano con lo que platicamos de la propia naturaleza de la sociedad. La autoridad fiscal pide que al momento de la liquidación o cambio de residencia fiscal de la asociación, que para efectos prácticos de la autoridad fiscal, pues es como si la sociedad ya no estuviera aquí en México, ya no existiera, que destine esa totalidad de su patrimonio, incluyendo todos los bienes, a organizaciones civiles o fideicomisos autorizados para recibir donativos que se encuentren inscritos en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil que estén activas. Esto siguiendo la misma lógica, ¿no? Si ya no nos vamos a dedicar al fin, pero tenemos recursos dentro de nuestro patrimonio, o el tratamiento fiscal especial que se nos está dando, la autoridad requiere que esos recursos vayan a otra sociedad o fideicomisos que tengan ese mismo tratamiento.
Gracias, Giro. Siguiendo con este tema, una vez que se tengan los estatutos con base en lo que nos acaba de platicar Giro, pues el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es la que prevé los requisitos que van a tener que cumplir las donatarias para obtener la autorización y también algunos requisitos de mantenimiento para que la donataria siga vigente año con año, ¿no? Claramente, uno de los, o el principal requisito es que el objeto social de la donataria se ubique en alguno de los supuestos sujetos a la autorización. Esto quiere decir que lleve a cabo alguna de las actividades que están contempladas en el propio título tercero como actividades que están sujetas o que las donatarias autorizadas pueden llevar a cabo, ¿no? Es importante que la sociedad o asociación no intervenga en actividades ni electorales ni de propaganda, que se establezca que no sea el fin otorgar beneficios sobre el remanente distribuible, es decir, la idea de la donataria pues persigue un fin distinto que el de entregar o generar un remanente en beneficio de sus miembros, ¿no? Claramente, tanto el patrimonio como los activos que comprendan el patrimonio de la donataria autorizada deben destinarse principal o primordialmente a las actividades para las cuales están autorizadas. Un tema muy importante y va de la mano con lo último que mencionaba Giro, la liquidación o cambio de residencia o que quede establecido en los estatutos claramente que al momento de liquidación o cambio de residencia de la donataria autorizada se destine la totalidad del patrimonio a otra donataria autorizada. Esto para prevenir pues claramente ciertos abusos que se encontraron en el pasado, ¿no? Otro requisito es que se encuentre toda la información relativa a la donataria a disposición del público en general. Una obligación que tendrán que cumplir las donatarias autorizadas, pues una vez que reciban su autorización, es presentar las declaraciones informativas de forma periódica, mensual, al SAT respecto a los donativos y los recursos que reciben y el destino de los mismos. Vamos a ahondar un poco de este tema más adelante. Tendrán que presentar las declaraciones informativas de operaciones con partes relacionadas y con sus donantes. Y bueno, tienen que contar o tener un gobierno corporativo suficiente, sólido, que forma parte de los requisitos que platicábamos previamente en el tema de los estatutos, ¿no? La solicitud de autorización está contenida en la ficha de trámite 15 ISR y es un trámite que se presenta de forma digital a través del buzón tributario y la solicitud de autorización, además del escrito libre en el cual pues, se mencionen los fines y demás y las intenciones de la donataria autorizada, se tiene que acompañar cierta documentación como es la escritura constitutiva o los estatutos vigentes, estos con base al modelo de estatutos sociales que mencionaba Giro, que tienen que ir de la mano con lo que recomienda el SAT. Sobre todo en la práctica hemos visto que aquellos en los cuales el SAT recomienda que no se hayan modificaciones, es muy importante establecerlos de esa forma. Además, se tiene que acompañar el documento que acredita las actividades que va a realizar la donataria autorizada y estos tienen que ser emitidos por la autoridad competente dependiendo las actividades que vaya a realizar y además tienen que acompañar el comprobante de su inscripción en el registro público de la propiedad de los instrumentos notariales al punto, ¿no? El artículo 80 de la ley señala cuáles son los ingresos que no están relacionados con la actividad propia de la donataria y es muy importante tener principal atención a no rebasar estos límites que voy a platicar. ¿Por qué? Porque pueden haber pues, temas muy puntuales, consecuencias muy, muy graves, como es incluso perder la autorización en algunos casos, ¿no? Señala la ley que son ingresos no relacionados con
el objeto por el cual fueron otorgadas las autorizaciones a cada una de las donatarias cuando se obtengan más del 10% de ingresos distintos a los ingresos propios de la donataria, que puede ser vía donativos. Es muy importante que la ley establece cuáles son aquellas actividades que no se entienden como distintas, es decir, además de los donativos o las cuotas que puedan recibir las donatarias autorizadas, todos estos ingresos no se van a considerar actividades distintas. Los apoyos o estímulos gubernamentales que se reciban, los ingresos que obtengan por la enajenación del activo fijo o de intangibles que sean propiedad de la donataria autorizada, las cuotas de integrantes y de recuperación que se obtengan, los intereses que obtengan las donatarias autorizadas en sus cuentas de inversión, en donde pues mantengan parte de los donativos o los ingresos que reciben regularmente, las regalías que puedan llegar a cobrar si es que tienen algún bien intangible, la renta de los inmuebles o los ingresos por renta de inmuebles o aquellos rendimientos generados por la venta de acciones o títulos de crédito que estén colocados entre el gran público inversionista. Entonces es muy importante que cada una de las donatarias lleve un control de todos los ingresos que reciben en el ejercicio, tanto por donativos, así como por todos estos ingresos que conforme a la ley no se consideran actividades distintas. ¿Qué pasa si se excede ese 10%? Bueno, van a tener que pagar un impuesto que se va a calcular conforme al título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, aplicando las deducciones que correspondan. Tendrán que pagar un impuesto sobre la renta del 30% sobre esos ingresos y bueno, tendrán que llevar a cabo o cumplir con la obligación de expedición de CFDIs e identificar cuáles son los actos que se encuentran exentos de IVA. Es decir, en el momento en el que pasen ese 10%, pues la etiqueta de ser una persona moral con fines no lucrativos, no sujeta a pago del impuesto, pues cambia y habrá que pagar impuesto pues, sobre esos excedentes, ¿no? Muy importante, si los ingresos no relacionados con la autorización exceden del 50% de los ingresos totales, pudiera ser una causal para la pérdida de la autorización como donataria autorizada, y pues para esto es muy importante llevar todos estos controles pues día con día, ¿no? Estas obligaciones de donatarias de fondo serían pues básicamente realizar las actividades exclusivamente acorde a su objeto social, de las actividades que están autorizadas, que serían las que están listadas aquí. Es necesario la certificación de las actividades autorizadas. Ahorita si quieren vamos a repasar un poco ese tema. Y que todos, o sea, no nada más los ingresos, sino que todos sus activos estén destinados exclusivamente al objeto social. Lo que ya habíamos platicado, en caso de liquidación y cambio de residencia, que destinen su patrimonio a otras donatarias. Transparencia en el uso y destino del patrimonio. Esto es muy importante, o sea, no nada más hay que tener como bien identificados, sino que tengamos transparencia en el uso y destino de los recursos y el patrimonio y de todos los activos. Las estructuras de gobierno corporativo que ya hemos platicado y no otorgar beneficios sobre el remanente distribuible. Y bueno, como ya habíamos visto en las slides anteriores, sí existen algunos supuestos en los que seremos contribuyentes del impuesto sobre la renta cuando no cumplamos con lo establecido en la ley, ¿no? Algunas otras obligaciones de fondo serían la cláusula irrevocable de transmisión de patrimonio y bueno, todo esto está en la resolución miscelánea y ya lo he platicado yo con un poco más de detalle. En cuanto a reportes y informes,
tenemos varias fechas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos el 15 de febrero, en el que se hace la declaración anual de ingresos y erogaciones respecto del ejercicio anterior. Es como una declaración anual del remanente distribuible y básicamente serían los ingresos menos deducciones autorizadas y ese sería el remanente distribuible. Esto es lo que vamos a informar en esta declaración anual del 15 de febrero. Después, otra fecha que tenemos que tener en la mente es el mes de mayo, hasta el último día del mes de mayo, en el que se tiene que presentar el informe para garantizar la transparencia de uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a incluir en la legislación del ejercicio anterior. Esto está establecido en la ficha 19 ISR y ahorita la vamos a platicar con un poco más de detalle, porque esta sí tiene mucha información que tenemos que presentar y que tenemos que tener en cuenta. El 17 de cada mes vamos a presentar un informe relativo a operaciones con partes relacionadas o donantes respecto del mes anterior. Esto está arreglado en la ficha 20 ISR. También el 17 del mes siguiente vamos a presentar, en caso de que aplique, declaraciones informativas de operaciones superiores a 100,000 pesos en efectivo y si en caso de que hayamos recibido oro o plata, y además de la información de ley de lavado de dinero y todos esos temas como más informativos. Y en el caso, y este solo es en caso de que haya alguna modificación o se hayan agregado actividades, es muy importante que tengamos en cuenta que el simple hecho de agregar actividades a nuestros estatutos no implica que estemos autorizados para realizarlos. Entonces es muy importante que cada vez que hagamos una modificación demos el aviso de actualizar al padrón y directorio de donatarias. Hay varias cosas que tenemos que informar aparte de cambios en estatutos sociales, que sería domicilio fiscal en caso de extinción o liquidación, cambio de residencia, teléfono, correo, suspensión o renovación de actividades. Y no nada más es el aviso, sino que en el caso en el que hayamos agregado alguna actividad adicional, hay un aviso específico de actividades adicionales que también tendríamos que presentar para poder realizar esas actividades y que se encuentren dentro de las actividades que tenemos autorizadas. Esto es un poco lo que platicamos ahorita, un poco más específico del tema de obligación de transparencia que se presenta en el mes de mayo. Siempre se tiene que presentar aunque no se hayan tenido ingresos o realizado ninguna erogación en el ejercicio en el que se informa y aunque ya no se cuente con la autorización, es decir, si en el ejercicio anterior perdimos la autorización o durante este ejercicio lo perdimos, el siguiente ejercicio de todas maneras se tiene que presentar esta declaración informativa de transparencia. Si quieren, les voy a enseñar rapidísimo. Hay una guía de usuario para presentar esta información de transparencia. Ya está actualizada con las imágenes del nuevo portal del SAT y viene una guía literal paso por paso de dónde se debe presentar y muchas generalidades de qué poner en cada uno de los rubros. Esta está disponible en la página del SAT, pero y les recomiendo que le den una leída antes de que se acerque mayo del siguiente año, porque creo que ahorita ya vamos un poco tarde para pero para que si tienen alguna duda la puedan resolver antes de que se tengan que presentar y no estén corriendo al final. Y bueno, una vez que se presente esta declaración, van a obtener un acuse y ese acuse siempre se va a poder consultar en la página del SAT por si lo pierden, lo extravían o no lo guardaron cuando presentaron. Dentro de el apartado, existen varios apartados dentro de esta informativa. En el apartado de donativos tenemos que
especificar qué tipo de donante recibimos donativos, si fueron personas físicas, morales o del sector público, si el monto fue en efectivo o en especie, y es importante que tanto esta información como pormenorizada por tipo de donante, como los totales que estemos registrando en la declaración de febrero, coincidan. También si se otorgaron donativos a otra donataria, se tienen que registrar pues el RFC, el nombre, razón social, el monto en efectivo en especie, y todo debe estar amparado por los FDIs emitidos por las personas que se beneficiaron de los donativos, y tienen que cumplir con todos los requisitos. También en este apartado se deberá informar si se transmitió el patrimonio únicamente en el caso de liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales. Hay un apartado especial para el tema de los montos en especie que ahorita vamos a realizar. También se debe informar el órgano de gobierno, se debe integrar el tipo de integrante, si es nacional o extranjero, el RFC, el nombre y el puesto, los salarios, parte de la organización de. Y es importante que el total que fue destinado por la donataria del órgano de gobierno se incluya en el apartado de gastos para poder clasificar gastos como operativos o administrativos, porque es muy importante tomar en cuenta que de conformidad con la ley del impuesto a la renta, las donatarias no van a poder destinar más del 5% de sus donativos y de los rendimientos que den esos donativos para cubrir gastos de administración. Entonces es muy importante que separemos los gastos operativos de los gastos administrativos para que lo tomemos en cuenta. También se presenta información respecto de la nómina y de los empleados, y es importante aquí también separar la plantilla laboral de los voluntarios y reportar todos los pagos y todos los montos que se hicieron por salarios, por asimilados, y en caso de que se haya pagado algo a los voluntarios, es importantísimo que lo tengamos separado en temas operativos y administrativos. En el apartado de ingresos vamos a tener todos los ingresos relacionados con el objeto social, vamos a tener ingresos recibidos por actividades distintas, ingresos por inversiones financieras. Y bueno, aquí tenemos una nota de si son donatarias que cuentan con autorización para recibir donativos del extranjero, no podrán recibir ingresos en más de una tercera parte de sus ingresos anuales de intereses y o dividendos. En el apartado de actividades, bueno, pues básicamente es para corroborar que se destinó el patrimonio o las actividades en el objeto social de la donataria. Y bueno, vamos a tener que señalar conceptos, beneficiarios, montos, entidades federativas, municipios, alcaldías, número de beneficiarios. Y sabemos que en algunas ocasiones es difícil tener el número de beneficiarios como muy identificado, pero podemos hacer una estimación y esto está previsto en esta declaración. También hicimos actividades para influir en la legislación y apoyos a productores agrícolas o artesanos, únicamente en zonas de mayor marginación del país. En el apartado de gastos, vamos a tener que identificar gastos en territorio nacional y en el extranjero, y como ya lo habíamos comentado, montos operativos, montos administrativos, y pues todo tiene que ser congruente con el monto reportado en el apartado de actividades. Entonces, como pueden ver, todo esto está como relacionado una cosa con la otra. Tenemos que tener un control de donativos que hemos recibido en especie. En especie recibimos donaciones que no sean monetarias, que pueden ser bienes muebles o inmuebles. Y para estos casos tenemos que identificar el RFC, el nombre o razón social de la persona que nos hizo el donativo. Tenemos que tener una descripción de los bienes recibidos, cantidad de bienes,
monto y en caso de que se haya tenido que pagar una cuota de recuperación por la obtención de estos bienes. En el caso de que estos donativos recibidos tuvieran que ser destruidos en el ejercicio, se debe reportar la cantidad de bienes y la fecha de destrucción y se debe registrar si los donativos que recibiste en especie se destinaron a algún sector vulnerable. Y también, obviamente, para esto se tuvo que haber emitido el CFDI correspondiente, pero aquí es muy importante que lo tengamos muy bien ubicado. Y bueno, aquí finalizamos un poco con el apartado de la declaración informativa de transparencia, sin que sea en la totalidad de la información que se tiene que proporcionar. Es solo una lista como general y bueno, como les platicaba, es muy importante que la revisen y que si tienen dudas se acerquen al Centro Mexicano Pro Bono para que se las puedan resolver o los puedan canalizar con alguien que les pueda ayudar a resolverlas. Hace ratito habíamos platicado que necesitamos una certificación para ser donataria autorizada. Estas certificaciones son documentos solicitar para acreditar las actividades que realizamos. En general, estos documentos tienen una vigencia de 3 años a partir de que se expidan, salvo que en la constancia señale una vigencia menor. Y es necesario proporcionar a las autoridades fiscales o al SAT el documento para acreditar o para refrendar las actividades autorizadas. Es decir, si ya venció la constancia anterior, es muy importante presentar la nueva. Ahora, cada actividad tiene un documento específico. Por ejemplo, asistencia y desarrollo social necesitan una constancia expedida por los organismos competentes, y es educativa necesitan el reconocimiento oficial en términos de la Ley General de Educación. Y bueno, aquí están cada uno de los documentos que se necesitan. Creo que a resaltar, cuando sean donatarias que comúnmente llamamos de segundo piso o que apoyan o que hacen apoyos económicos a otras donatarias, es muy importante que tengan los convenios celebrados con las donatarias que van a apoyar, y en ellas se tienen que registrar todos los montos o bienes que se estén donando para tener acceso a renovar, ¿no? De este punto, Maritere, quería comentar de ciertos casos de donatarias que hemos apoyado recientemente que han recibido invitaciones por parte de la autoridad en las cuales han solicitado puntualmente estos convenios celebrados con otras donatarias. Creo que está ahorita el SAT muy enfocado en que realmente se estén cumpliendo con estos requisitos, porque todas las demás actividades, pues pareciera que tienen que obtenerse un documento emitido por algún ente gubernamental o bien algún tercero que valide o que soporte que se están acreditando y llevando a cabo esas actividades. En el caso de otra donataria, pues en realidad lo único que queda es el convenio entre ambas donatarias, y sí quería mencionar que este es un tema que entendemos que el SAT está siendo muy quisquilloso y sí está solicitando a través de atentas invitaciones, requerimientos a ciertas donatarias que tengan o que entreguen y conserven estos convenios conforme a las reglas, ¿no? Sí. Es importante que si tenemos autorización para más de una actividad, tenemos que cumplir con los documentos de todas las actividades, y que, por ejemplo, para el tema de apoyo a otras donatarias, que esas donatarias obviamente tengan la autorización, pero además que ellos también tengan el mismo objeto social que nosotros tenemos autorizado. Para las actividades asistenciales, los documentos que acreditan esas actividades son la constancia de inscripción o registro ante la Junta de Asistencia Privada o algún órgano análogo, tratándose de instituciones de asistencia privada,
y en el caso de las demás organizaciones se debe presentar la constancia expedida por la Secretaría de Bienestar o por Sistema Nacional, Estatal o Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, o, en su caso, órganos federales o estatales competentes. Y a nivel municipal únicamente se aceptarán documentos emitidos por organismos desconcentrados o descentralizados, y aquí también va a depender de la actividad de desarrollo social y asistencial a la que estén enfocados específicamente. La autoridad que emite estos acreditamientos de las actividades, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar, es la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión, y estas son las actividades específicas de desarrollo social para las que puede emitir la constancia o el documento la Secretaría de Bienestar. Las actividades asistenciales, que también son específicas, y bueno, va a tener que indicar la Secretaría del Bienestar el fundamento legal que le otorgue las facultades para poder emitir este tipo de constancias. Y bueno, eso sería todo para el tema de acreditamiento de las actividades. Luego del tema de información a disposición del público para consulta, en realidad es para que tengamos transparencia de todos los donativos que estamos utilizando, y bueno, vamos a tener que contar con toda la documentación relacionada con la autorización, esto es el oficio, y toda la documentación relacionada con el uso y destino de los recursos recibidos y todo el patrimonio, y toda la información relativa al cumplimiento de obligaciones fiscales, que fueron todas las que platicamos hacia abajo. Otras obligaciones serían tener el expediente de beneficiario controlador, que ahorita vamos a platicar, los informes de modificaciones de estatutos, los informes de donativos superiores a 100,000 pesos en efectivo, la declaración anual. Es importante mencionar que hay un nuevo aplicativo para la declaración anual y que hay que tomar precauciones porque la página de Stata ha estado un poco lenta, entonces para que cualquier tipo de informe o declaración que presenten lo hagan con tiempo. La declaración de transparencia, que se tiene que presentar a más tardar el último día de mayo. En caso de haber modificado estatutos que impliquen la cláusula irrevocable de transmisión de patrimonio, el informe anual de corresponsabilidad, la declaración informativa múltiple, la actualización de los documentos que acrediten sus actividades, el informe relativo a partes relacionadas o donantes. Es importante que tengan vigente la e-firma, que enteren al SAT las retenciones que en su caso apliquen, tanto de IVA como de impuestos sobre la renta, y que cuenten con un aviso de privacidad. Respecto de las obligaciones de beneficiario controlador, es importante que mantengan toda la información completa y actualizada de los beneficiarios controladores. Esto se tiene que proporcionar dentro de los 15 días siguientes a la solicitud del SAT. Esto forma parte de la contabilidad y tienen que seguir los mismos requisitos que conservar la contabilidad. Y bueno, para que puedan identificar quién es un beneficiario controlador, es cualquier persona que ejerza control sobre la donataria, es decir, sobre la persona moral, ya sea que dirija la administración, la estrategia y las principales políticas de la donataria. Y sí existen sanciones en caso de no conservar o presentar la información, y son multas que van de los 1.6 a 2.2 millones por cada beneficiario controlador.
por lo que yo les recomendaría que sí tengan esto muy identificado. Y no nada más es por no tenerlo, sino por no tenerlo actualizado o por presentarlo incompleta, inexacta o con errores o en forma distinta como se iba a presentar. Entonces, pues mucho ojo con este tema. Y bueno, como lo comenté, es parte de la contabilidad, entonces se podría, en caso de que no se cuente con ella, no se cuente, no esté actualizada, no esté completa, pues se podría restringir el uso de los sellos digitales. Y bueno, por experiencias, recuperar esos sellos digitales no es tan rápido ni tan fácil, entonces para poner atención. Bueno, ¿quién sería el beneficiario controlador en el caso específico de donatarias? Pues cada uno de los miembros del consejo u órgano equivalente, que sería el patronato. Hay que identificar, verificar y validar a los beneficiarios y requerirles revelar su identidad e información solicitada por el SAT. Y bueno, todo tenerlo completo, adecuado, preciso y actualizado, ¿no? Dentro de la información que vamos a necesitar y que sugerimos pidan desde el inicio es pues el nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, país de origen, nacionalidad, cuerpo de equivalente, lugar de residencia fiscal, tipo y número clave de identificación oficial y RFC o equivalente, estado civil, correo electrónico y teléfonos, domicilio particular y fiscal, calidad que ostenta en la persona moral, o sea, qué puesto o función tiene dentro de la persona moral, si ejerce control directo o indirecto, fecha desde la cual la persona adquirió la calidad de beneficiario controlador, en caso de que ya no lo sea, fecha de la terminación, y esto es por cada miembro del consejo u órgano equivalente. Entonces, como pueden ver, no es poca información y sería relevante que la tuvieran actualizada. Y nada más para reiterar, esta información del beneficiario controlador no se proporciona al SAT, simplemente se tiene que mantener en la contabilidad de la sociedad, y en caso de que sea requerida por el SAT, pues se tiene que entregar no más allá de 15 días. Obtener esta información de todos los beneficiarios controladores en 15 días puede ser bastante complicado, y entonces aquí la sugerencia que le damos a nuestros clientes, tanto donatarias como no donatarias, porque este requisito aplica a las personas morales en general, pues es contar con este expediente en el cual se tenga claramente identificado al beneficiario controlador de forma actualizada, como bien mencionó Marita. Y perdón, nada más para complementar aquí, en caso en que vayan a constituir una nueva sociedad civil, asociación de asistencia privada, muy probablemente el notario también les va a pedir esta información. Los notarios también son sujetos obligados conforme a esta resolución miscelánea fiscal, pero si llega a suceder es importante mencionar que el notario es un obligado secundario y no exime a los contribuyentes o a las sociedades, en este caso, de tener la información actualizada. Entonces, en estos supuestos, si bien el notario recaba esa información, ustedes también tienen que tener su expediente al día conforme están aquí. Ahora vamos a platicarles un poco de las causales de revocación de la autorización. Algunas ya las habíamos mencionado, pero creo que mencionar una por una es importante para que lo tomen en cuenta, que sería, bueno, destinar activos a fines distintos del objeto social autorizado, ya sea los donativos que recibimos o los activos en general que tiene la donataria, no expedir los FDIs por los donativos recibidos o cuando expidamos FDIs de donativos cuando no hayan sido donativos los que estamos recibiendo, que serían operaciones distintas, por si en cualquier momento, por cualquier medio, el SAT
sepa del incumplimiento de obligaciones o requisitos aplicables a las donatarias, que ya vimos que son muchas obligaciones las que tenemos, que nos incluyan en la lista del 69B como contribuyentes que han realizado o que se crea que han realizado operaciones inexistentes. Cuando los representantes legales, socios, asociados o integrantes del Consejo de Administración o el Consejo Directivo sean parte de otra organización listada en el 69B en los últimos 5 años, y cuando los ingresos no relacionados con el objeto social excedan el 50% de los ingresos totales. Cuando haya una pérdida de autorización, hay un procedimiento establecido para la revocación. Hemos visto que aproximadamente nos toma 12 meses obtener una nueva autorización. Entonces, como pueden ver, no es un trámite que sea rápido o ágil. Y en caso de que no podamos obtener la autorización de nuevo, tendremos que destinar el patrimonio a otra donataria autorizada. Aquí lo tenemos un poco más gráfico, pero bueno, siempre pueden consultar el directorio de donatarias en el anexo 14 de la resolución miscelánea que está publicada en el SAT para verificar revocaciones y renovaciones de autorización, y pues yo consideraría relevante que lo tuvieran por ahí para asegurarse de que no la han perdido sin que se les haya notificado, porque sí nos ha pasado, o puede ser que sea simplemente un error, pero creo que es relevante que verifiquemos que sí estemos dentro del anexo 14 y dentro de las actividades que tenemos autorizadas, ¿no? También es causal solicitar cancelación de autorización de la donataria, y bueno, pues esto es un poco obvio, pero siempre resulta importante tenerlo en cuenta. Y respecto del riesgo de la pérdida del patrimonio o de la autorización, o sea, no tienen que ser muchas cosas las que estemos omitiendo, con una es suficiente para perder o que se nos revoque esa autorización. El procedimiento de revocación en general nos recibimos un oficio del SAT donde nos da a conocer cuál es la causal de la revocación. Se tienen 10 días hábiles para manifestar lo que a nuestro derecho convenga y aportar pruebas y pues que desvirtúen o que traten de dar explicaciones al SAT, y pasado ese plazo el SAT tiene que emitir una resolución dentro de los siguientes 3 meses, y pues esas notificaciones se hacen conforme a las disposiciones fiscales, y en el caso de revocación el SAT dará a conocer los datos de la donataria cuya autorización fue revocada justo en el anexo 14. Creo, Maritere, que aquí a lo mejor el mensaje es si alguna de las donatarias a las que representan o atienden llegar a recibir este oficio emitido por el SAT, nuestra sugerencia es que se acerquen al Centro Mexicano Pro Bono para que obtengan asesoría de cómo contestar y cómo presentar los requerimientos que pide la autoridad, porque, como bien mencionas, muchas veces los plazos no son los óptimos, hay que actuar de forma muy ágil, y creo que es muy importante contestar este tipo de oficios de forma acertada para que la propia autorización no corra riesgo, ¿no? Porque muchas veces puede haber pues, ciertas cuestiones muy puntuales, prácticas, que de no observarse de forma correcta, pues el SAT, dentro de su capacidad de revocación, pues pudiera poner a las donatarias en una situación pues, un tanto complicada. Entonces creo que aquí el mensaje es, pues no vayan solos
a estas respuestas y busquen quién nos acompañe para pues, dar trámite y contestación de forma oportuna y adecuada a las autoridades, ¿no? Pero, y es importante mencionar que, bueno, hay que tener toda nuestra información pues al día, más o menos organizada, a la mano, para que si esto sucede no estemos corriendo y buscando cosas por todos lados. Sí hay un plazo de 10 días prorrogables hasta en 2 ocasiones, pero pues no nos confiemos de que existen esas prórrogas. Y creo que esta ya es la última parte. Y perdón, nada más para complementar otra reflexión, es que también hemos tenido experiencia o buena experiencia teniendo un acercamiento con los funcionarios de la autoridad, pues para exponerles la situación muy particular. No siempre en un escrito puedes transmitir todo lo que quieres transmitir, y es importante probablemente tener ese acercamiento previo con las autoridades fiscales para que pues se vuelva un tema de comunicación mucho más personal y no sea simplemente un trámite. Eso también es una recomendación práctica para que no vayan solos y tengan acercamiento, que típicamente la gente encargada en el SAT de este tipo de cuestiones, pues es muy abierta y muy amable en el tema del diálogo con las donatarias, ¿no? Bueno, en cuanto a donativos del extranjero, en Estados Unidos existe una cultura filantrópica mucho más, pues mucho más que en México, entonces tiene un enorme potencial. Tenemos un tratado con este país que nos permite que los donantes residentes en Estados Unidos nos hagan donaciones monetarias y en especie y puedan hacerlos deducibles de impuestos. También existe algunos requisitos que deben de cumplir para que puedan hacerlos deducibles en su país. Y bueno, las organizaciones y fideicomisos elegibles son los que se enlistan aquí. Creo que los que son más relevantes para esta plática particular serían asistencia, beneficencia, enseñanza, culturales, ecológicas, y bueno, todas ellas deberán contar con la autorización de donatario. Se necesita una autorización para recibir los donativos del extranjero. También se hace vía el buzón tributario y puede ser de manera simultánea con la obtención de la autorización general. Aquí vienen algunos de los requisitos, pero bueno, como ya habíamos platicado, es muy importante que sí tengamos autorización para todas las actividades, incluyendo estos donativos del extranjero, para que no vayan a tener ningún problema en el futuro. De obligaciones adicionales, se tiene que mantener a disposición del público por 3 años la información, estado de posición financiera, activos, pasivos, capital, la relación de administradores y empleados, cuando tengan ingresos mayores a 295,000 pesos, salarios, honorarios y compensaciones, y no se deberá recibir más de 1/3 parte de ingresos de arrendamiento, intereses, dividendos o regalías, utilidad de actividades no relacionadas con el objeto social autorizado, y esto solo tiene una excepción para las donatarias dedicadas a la enseñanza. Y bueno, esto es todo respecto de los donativos del extranjero. Y vamos a hablar de generalidades del impuesto al valor agregado. En términos generales, las enajenaciones de bienes, prestación de servicios o el otorgamiento de uso goce temporal de bienes que realicen las donatarias autorizadas se van a encontrar exentas de IVA, y las donaciones que recibamos no causan IVA.
Entonces, la transmisión de propiedad que se realice por donación, que sea deducible, no se va a considerar enajenación para efectos de impuesto al valor agregado. Bueno, como ya habíamos platicado, otro tema relevante y otra información que se tiene que presentar es la información de prevención de lavado de dinero. Para efectos de la ley de lavado de dinero, son actividades vulnerables la recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro, y se tienen que integrar pues, todos los expedientes de identificación de clientes usuarios, que en este caso sería pues, de quien estamos recibiendo los donativos, cuando sean iguales o superiores al equivalente a 1.605 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Y los donativos serán objeto de aviso cuando sean iguales o superiores a 3.210 veces el salario mínimo vigente. Y si la suma acumulada en un periodo de 6 meses supera los montos establecidos anteriormente, se podrá considerar que la operación está sujeta a presentación de las informativas. Estos avisos se tienen que presentar a más tardar el 17 del mes siguiente a que se realizó el acto u operación a la unidad de inteligencia financiera. Y los avisos e informes se deben presentar por la realización de actividades vulnerables. Todo esto se realiza a través del sistema del portal de prevención del lavado de dinero en Internet. Aquí, bueno, si tuvieran alguna duda, les recomendamos que se acerquen con el Centro Mexicano Pro Bono, que ya tiene muchas experiencias, para que los ayuden, los asesoren o les indiquen con quién pueden recibir esta asesoría. Y bueno, la última parte de la agenda serían todas las actualizaciones de 2025. Y bueno, como ya hemos platicado, hubo un cambio en el aplicativo de la declaración anual, en el que se está pidiendo más información de la que se pedía con anterioridad. Esto con objeto de fortalecer la transparencia y el cumplimiento fiscal de las organizaciones, especialmente de las donatarias. Entonces, antes no teníamos que presentar esta información, pero ahí está incluida y no nos va a dejar presentar nuestra declaración si no lo incluimos, que sería el número de oficio de autorización como donataria, el apartado de donativos otorgados, el detalle de los integrantes, el estado de situación financiera y estado de actividades. Y pues como ya les habíamos platicado hace ratito, es importante que cuenten con suficiente tiempo para reunir esta información, puesto que no es la misma de los ejercicios anteriores y pues es un cambio significativo respecto a la declaración de 2023. Probablemente los que ya presentaron respecto de 2024 ya se encontraron con este tema, pero pues es importante tomarlo en cuenta. También se incluyeron requisitos adicionales para recibir donativos deducibles, entre los cuales se encuentra que se acreditan que se realizan las actividades por las cuales solicitan la autorización, que a ver, esto ya se tenía que hacer, pero ahora están haciendo mucho más énfasis que el objeto social también contenido en su acta constitutiva se ubique en las actividades susceptibles de obtener la autorización y que los estatutos cumplan con los requisitos de patrimonio y liquidación. Bueno, una vez que se reciba el oficio por el cual se otorga la autorización, pues se va a actualizar el régimen fiscal y las obligaciones en el RFC. Se elimina la hipótesis de suspensión de actividades. En teoría ya no podríamos suspender las actividades de una donataria, solo podríamos pedir la revocación de la autorización. Y a través del anexo 14 se va a seguir publicando las autorizaciones, los que tienen autorización conforme a tratado, las que fueron canceladas, revocadas o que perdieron vigencia,
todas las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados, las rectificaciones y en caso de que haya cumplimiento de sentencias, recursos de revocación y medidas cautelares. Todo esto se sigue publicando en el anexo 14. Y bueno, es muy importante que consideren que, o sea, en los últimos años el SAT ha hecho mucho énfasis en que las declaraciones anuales deben coincidir con los FDIs emitidos y la contabilidad que tenemos. Y aunque esto pudiera parecer muy obvio, hay veces que se nos olvida cancelar un CFDI o que lo emitimos doble y no nos damos cuenta, y esto es algo que le brinca al SAT de manera muy rápida y que hemos recibido invitaciones de parte del SAT para aclarar estas diferencias o estas inconsistencias. Entonces, pues bueno, es muy importante que hagan estos cruces, tanto en la declaración como en los FDIs, que ustedes tengan como registrado, como de los que se encuentran registrados en el SAT y que ustedes pueden descargar, y pues que están relacionados con la contabilidad. Y bueno, el SAT puede verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de las donatarias en cualquier momento. Puede verificar que estemos cumpliendo con los avisos que ya enlistamos, con declaraciones informativas, con comprobantes fiscales, con contabilidad electrónica, todas las obligaciones derivadas de la autorización para recibir donativos del extranjero, el destino del patrimonio y el correcto llenado de la declaración informativa en materia de transparencia, entre todos los demás requisitos, ¿no? Esto solo es una lista como general, pero esto es básicamente en lo que se enfocan. Y esto es un poco lo que había platicado Sami hace un ratito respecto de los convenios de apoyo económico tras donatarias y qué es lo que se tiene que cumplir. Creo que lo más relevante es que no porque esté en nuestros estatutos quiere decir que ya tengamos la autorización. Y esto es muy importante hacer énfasis porque nos hemos encontrado con algunas donatarias que lo incluyeron desde el inicio y que no solicitaron la autorización, o que dentro del oficio no se encuentra la autorización, y después tenemos un poco de problemas con este tema, porque solicitar esta autorización o esta actividad adicional no es tan rápido, tan ágil como nos gustaría. Entonces, bueno, dentro del requisito sería ese, que cuente con la autorización para recibir donativos deducibles, que se manifieste expresamente que la beneficiaria se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, aunque no es nuestra obligación que la donataria a la que le estemos haciendo el donativo cumpla con todo, pues sí es un poco corresponsabilidad que sepamos que es una donataria que sí cumple con sus obligaciones fiscales, que indique los requisitos que cumplió la beneficiaria para la obtención de los donativos, que declare si los socios asociados, patrones, representantes legales de cualquier integrante de la organización forman parte o tienen algún tipo de relación con la beneficiaria, y en caso de que esto no suceda, hacer una manifestación expresa, que se señale el número de cuenta bancaria y periodicidad para la entrega de los donativos, y para el caso de donativos en especie indicar el tipo de bienes, así como el lugar y forma de entrega, y que se adjunte copia de la identificación oficial vigente de los representantes legales. También sugerimos que en caso de que los montos sean importantes y que sean, o que estemos tratando de juntar varias donaciones en un solo documento, que este documento tenga una fecha cierta, que esté firmado y que de preferencia lo tengamos siempre a la mano. Y
bueno, esto ya lo habíamos platicado, que son los documentos que acreditan realización de actividades. Creo que la única actualización que hubo fue que se agregó el tema de instituciones de asistencia o beneficencia privada, la constancia en la miscelánea, pero esto ya lo teníamos que hacer desde antes. También se agregó una parte de erogaciones que no se consideran remanente distribuible, que serían los ingresos exentos pagados a los trabajadores. Y esto únicamente va a ser aplicable a las donatarias que lleven su contabilidad, un control de forma detallada de los pagos exentos por concepto de remuneración por los servicios que hayan dado a esos trabajadores, y tienen que estar directamente vinculados con el desarrollo de la actividad y obviamente que cumplamos con el tema del CFDI de dichos pagos. Y bueno, eso serían todas las novedades 2025. Creo que en general es pues tener todo en orden, tener todo, tener un control interno, información detallada y pues cumplir en la medida de lo posible con todos los temas que nos requieren las autoridades fiscales. Y eso sería todo. Muchas gracias. Tenemos, si nos dan la oportunidad de leer algunas preguntas que tenemos por medio del chat. Claro. Gracias. La primera es, ¿la facturación cambiaria se considera actividad distinta? La fluctuación cambiaria. Sí, perdón, fluctuación cambiaria. Pues en principio, la fluctuación cambiaria, conforme a las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta, son un interés. Habría que explorarlo con más profundidad, pero mi primer reacción sería que si esa fluctuación cambiaria deriva de cuentas que están mantenidas en el sistema financiero y que están relacionadas con la actividad preponderante de la donataria, bajo este argumento de que son un interés, pues en principio como los intereses están excluidos, pues también debieran de excluirse. Sin embargo, habría que revisar el caso particular. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el fundamento que indica cómo se determinará el impuesto a cargo en caso de rebasar los límites de ingresos? Se va a determinar conforme a título 2 como personas morales. Entonces va a estar previsto, o bueno, el fundamento sería todo el título 2 para determinar el impuesto a cargo. Y el fundamento para remitirte ahí, según yo, es el artículo 80. Gracias. Siguiente pregunta. Este ejercicio no se recibió donativos en especie, pero en ejercicios anteriores sí. ¿No se llenará ninguna información de lo recibido en ejercicios pasados? Pues es que hay que recordar que las declaraciones y las informativas se presentan como años vencidos, entonces este ejercicio presentamos respecto de los ejercicios anteriores. Si estamos presentando en 2025 respecto al 2024, en 2024 sí recibimos donativos en especie, sí hay que presentarlo, pero solo se presentan los donativos en especie que se han recibido durante el ejercicio. Gracias. Siguiente pregunta. ¿La declaración informativa múltiple es opcional u obligatoria? No, es obligatorio. Gracias. Siguiente pregunta. El beneficiario controlador solamente he visto que nos lo solicitan en la declaración de lavado de dinero por actividades vulnerables. En este caso, ¿serían los datos del representante legal de la institución? No sé si esta pregunta fue antes o después de que platicamos el tema de
beneficiario controlador, pero en términos generales es cualquier persona que ejerza control sobre la persona moral, cada uno de los miembros del consejo o del patronato. Entonces, no, los datos del representante legal, salvo que el representante legal perteneciera a alguno de estos órganos, no serían los datos del representante legal. O sea, no sería exclusivamente el representante legal. Si hubiera además otros miembros de consejo o patronato u órganos equivalentes, ellos también se consideran beneficiarios controladores. Entonces, habría que revisar las reglas misceláneas, que es 281.20 y 281.21, en donde viene mayor detalle, y es independiente. Sí está relacionado también con el tema de prevención del lavado de dinero. Sin embargo, como mencionábamos, también es un requisito que está establecido en el Código Fiscal, el cual se tiene que mantener en la contabilidad independientemente de que no se aporta al SAT, sino que se tiene que entregar en caso de un requerimiento expreso por parte de la autoridad. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tal? Buen día. Para efectos del impuesto de nóminas de la CDMX, los pagos a los patronos de la CIAP no se consideran erogaciones destinadas a remunerar el trabajo del personal subordinado, ¿correcto? La verdad no estoy familiarizada con el impuesto sobre nóminas de la Ciudad de México, pero nos podríamos llevar esta pregunta de tarea. Ok. Entonces, se la paso a Fer y que nos haga favor de compartírselas. Por favor. Bueno, también en el chat nos preguntan si nos podrán compartir la presentación. Ya amablemente ustedes nos comentaron que sí será posible. En cuanto la tenga yo en mi correo, se las hago llegar a los participantes. También no omito comentarles que esta grabación se va a subir a nuestro canal de YouTube para que puedan consultarla posteriormente. Y por el momento ya no hay dudas por medio del chat. No sé si alguien más quiere aprovechar, expresar alguna otra duda. Me parece que ya no. Y si no hay más por parte de ustedes, me voy a permitir compartir rápidamente la pantalla para hacer entrega de este reconocimiento a Giro Gorospe Tanagmachi por haber impartido la actividad de capacitación y obligaciones fiscales para donatorias autorizadas. Este reconocimiento lo firma la maestra Gabriela Lobato Belmont, quien es la directora de programas asistenciales. Este mismo reconocimiento se lo haremos llegar a Sami Lázaro Chiper y también a María Teresa Rosales Aguilar. Muchas gracias a los tres por haber participado en esta capacitación tan importante para las instituciones. También agradecemos al Centro Mexicano Pro Bono por brindarnos este lazo con los despachos. Al contrario, gracias a ustedes, Fernanda, y un placer participar con ustedes. Muchas Muchísimas gracias. gracias al equipo de Cheves por esta valiosa información que han compartido con las instituciones de asistencia privada. Reiterarles desde el Centro Mexicano Pro Bono, si alguna tiene alguna inquietud particular, un caso específico, con mucho gusto, y esa es pues la razón de ser de nosotros como centro, podemos vincularles con especialistas de la talla como el equipo de Cheves Ruiz Amarripa para que puedan orientarles en esos temas. Entonces, muchísimas gracias, y Fer, también a la Junta de Asistencia Privada, gracias por la confianza y por impulsar estos ciclos de capacitación tan valiosos para que las instituciones puedan seguir fortaleciendo su trabajo y generando el impacto que tienen en nuestra sociedad. Muchísimas gracias.